Así es, Enzo. Así que empiezo a grabar ahora. eh, y para que quede en la grabación esto de celebrar este encuentro y poder ofrecer a estas personas y a nosotros mismos, como hablábamos hoy, darnos la posibilidad de profundizar en el análisis transaccional y todos los beneficios que este conocimiento nos aporta. ¿M? Y va a aportar seguramente a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a, a todo lo que nos, digamos, nos desafía día a día desde un estado adulto, como lo vamos a ver dentro de un momentito. Así que bueno, damos inicio entonces. Claro que sí, claro que sí. Vamos a iniciar y vamos entonces a permitir que, bueno, ya se van sumando las personas, todas las personas que vayan llegando. Natalia, le damos la bienvenida de las distintas partes y podemos comenzar. Yo te cedo la palabra a ti primero para que tú inicies con esta masterclass. Bueno, te agradezco, gracias. Me gustaría entonces compartir el por qué, el para qué de esta oferta, ¿no? Y cómo surge desde Enzo y desde mí la posibilidad de ofrecer esto. Tanto en el nodo familiar como en las relaciones de trabajo, en todas las relaciones cotidianas. Generalmente y con más frecuencia de las que quisiéramos, podemos encontrarnos con personas con las que no podemos hablar, quizás. Con personas con las que no podemos o se nos dificulta el hecho de coordinar una acción. ¿Cuántas veces quizás dijimos, con esta persona no me entiendo o esta persona no me escucha? O me es difícil comunicarme, o cada vez que esta persona se acerca yo me pongo nervioso o nerviosa. Cada vez que esta persona se acerca yo me siento más pequeño, más pequeña. Y cuando estos fenómenos suceden de manera inconsciente, determinan claramente la manera en que yo llevo adelante esa comunicación. Entonces pareciera ser que una persona habla hacia algo y la otra persona habla hacia otra cosa. La cuestión es que no podemos mirarnos a los ojos unos con otros y las relaciones más cotidianas y las que más necesitamos a veces se tornan imposibles. Entonces, charlando con Enzo y compartiendo lo que nos une de esto de poder compartir las cartas natales, constelaciones y todo el desarrollo personal que compartimos, observamos esto, qué potente sería mostrar, expandir esta herramienta que nos da la posibilidad de mirar más allá de lo que aparece a simple vista. Hacernos la pregunta, ¿qué hay detrás de esa falta de comunicación? ¿Qué hay detrás del silencio del otro? ¿Qué hay detrás de mi silencio? ¿Por qué si ya le di todo lo que me pedía, no llegamos a un acuerdo? ¿Qué es lo que cada uno exige desde el inconsciente? Así que disfrutamos esta herramienta, la usamos mucho para nuestro trabajo, la disfrutamos mucho enseñándoles a nuestros grupos, compartiendo con ellos y aprendiendo también. Entonces, desde ese punto y desde ese lugar es que nos propusimos iniciar esta serie de entrenamientos para brindar posibilidades amplias a otras personas que por el lugar físico en donde se encuentran no les es posible a veces acceder. Ese es el para qué de este entrenamiento. Así que qué mejor que abrir con eso, ¿no? Con el propósito. Sí, muy bien. Bueno, acompañando lo que tú acabas de decir, Natalia, la herramienta de la T, o mejor conocido como el análisis transaccional, una de las cosas que nos lleva siempre a buscar respuestas es no solamente qué pasa en una persona, o sea, qué pasa internamente en una persona, sino qué pasa entre las personas, qué ocurre entre las personas. Quizás esta siempre es una de las incógnitas en el tema de las relaciones interpersonales. El te permite que podamos comprender, podamos acercarnos
podamos integrar y reconocer de dónde vienen esos problemas, si los podemos llamar problemas, porque son problemas de comunicación, son problemas de entendimiento y también de integración del ser humano, y muchas veces parten de lo que vamos a estudiar y analizar desde cada sistema o cada área del yo, o sea, lo que son los estados del yo. Aquí partimos de la importancia de los yo. Y siempre se produce una situación, una fenomenología, cuando tú hablabas de que nos sentimos pequeños, ¿no? Hay personas que nos pueden producir ese efecto, nos puede producir el efecto de aminorizarnos, de sentir ese miedo o ese temor o ese síndrome de Medusa. Se le llama síndrome de Medusa cuando una persona se congela ante otra. ¿Pero qué lo produce? ¿Por qué se da ese efecto, por ejemplo? Las respuestas a esto y a muchas cosas más las podemos conseguir, las podemos observar, y no solamente eso, sino también corregir a través de la técnica. Totalmente. Y cuando te escuchaba hablar de esto y contarles a las personas que están en la sala en este momento, el análisis transaccional fue desarrollado por Eric Berne hace bastantes años, 30, 40 años. Es una de las bases de constelaciones familiares y una de las bases de muchas de los tipos de terapias humanísticas, ¿no? Y lo que le inquietaba a Eric Berne es justamente lo que cita Enzo. ¿Qué pasa entre la gente? ¿Cómo son las transacciones? ¿Cómo es que yo puedo, teniendo una buena intención de comunicación, producir en el otro una respuesta quizás violenta, quizás sumisa, quizás de obediencia, de tal forma que mi comunicación con el otro termina no siendo efectiva? El otro no se lleva lo que realmente necesita, yo no me llevo lo que realmente necesito, y se transforma todo el tiempo esto en un mar de quejas, con todo lo que la queja trae. La queja vela el estado de abundancia, la queja enoja, la queja atenta contra el vínculo. Entonces la propuesta es desmenuzar estos comportamientos que se desarrollan en cada uno de esos estados del yo, que nombraba Enzo. Eric Berne nos presenta 3 estados del yo, 3 estados que cuando nosotros entramos en ellos de manera inconsciente, transformamos toda nuestra estructura de personalidad en ese estado del yo. Un estado padre, un estado adulto y un estado niño. Es decir, que yo me puedo estar encontrando hoy, en este momento, recordando lo que hice ayer y diciéndome a mí mismo, ¿en qué estuve pensando? Que sentí lo que sentí, que dije lo que dije, que me comporté como me comporté. ¿Por qué vuelvo una y otra vez ante determinada cualidad de comportamiento del otro responder o transaccionar desde esta manera? Entonces, lo que les proponemos junto a Enzo es traer a la luz aquellos comportamientos, emociones, recuerdos, lealtades, que una y otra vez me llevan a esos estados que me sacan del momento presente. El momento presente habita, se desarrolla, se ancla en este estado adulto. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? De conocernos mucho más a nosotros mismos, entrar, navegar dentro de nosotros mismos, navegar dentro de nosotros mismos a través de lo que el otro me propone. Es decir, dejar de ver al otro como el enemigo y aprender a ver al otro como maestro, retirar la atención del maestro y poner más foco en la lección. Y de esa manera construir una pequeña y una gran comunidad más responsable de los diálogos. Más responsable de nuestros diálogos internos y de nuestros diálogos externos, que son simplemente una réplica. Así que esto me encantó complementar con eso que decías, Enzo. Sí, bueno, tú acabas de hablar por supuesto, tenemos que siempre partir de los orígenes de Eric Berne. Eric Berne, que fue, por cierto, una de las inspiraciones de Bert Hellinger. Cuando Bert Hellinger cita a sus principales inspiraciones, motivadores de la estructuración de las constelaciones,
habla de dos grandes maestros en su vida. Uno de ellos es Edith Berg, el otro fue Milton Erickson. Entonces, ¿qué ocurre con el análisis transaccional? Para nosotros, tanto para Natalia como para mí, lo sabemos muy bien, es una de los pilares de donde parten posteriormente las constelaciones familiares. El análisis es riquísimo en su técnica, en su metodología, capaz de darnos, de abrirnos a un mundo, a un universo de posibilidades en donde podamos comprendernos desde las distintas reacciones, los distintos comportamientos de esos estados del yo que se componen en lo que nombraba también Natalia con el PAN, ¿no? El yo padre, yo adulto y yo niño. Y cuando cuando podemos llegar a la raíz del por qué nos quedamos anclados en una repetición diaria o continua de uno de esos tres estados, entenderemos y podemos también mirar qué pasaba, cuál es la carencia, cuáles son las carencias, cuáles son las limitaciones que comenzaron a crear esa defensa a través de un estado del yo más permanente. Lo habitual es que juguemos, que haya una dinámica de los estados del yo de forma continua. Nosotros en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y en un cerrar y abrir de ojos otra vez, podemos haber comportado una acción de niños, padres y adultos en una conversación, en un diálogo. Si una persona se pone a analizar, se pone a reflexionar sobre cómo está respondiendo en una conversación con alguien, podrá notar que en un momento dado ha podido establecer los tres diálogos desde su niño, desde su adulto y desde su padre. Muchas veces esto no ocurre así. Hay personas que son muy lineales y pueden entonces entablar un diálogo desde un estado permanente. Entonces allí posiblemente no hay cambios de transacciones, ¿cierto, Natalia? O sea, las transacciones comienzan a ser lineales y no cruzadas. Cuando se cruzan las transacciones, es allí donde comenzamos a mirar qué problemas hay en las relaciones personales. Si yo te hablo del adulto y tú me respondes desde tu niño, ahí tenemos un cruce de transacciones y ahí hay un problema. Tal cual. Yo cuando observo estas transacciones, te escucho y dos palabras clave me quedaron resonando. La primera es quedarme anclado en un determinado estado del yo. Entonces ahí es donde vamos a poner las luces. Porque de hecho como la vida es movimiento y estamos en movimiento todo el tiempo y nuestros estados de ánimo fluctúan, somos seres humanos, entonces en un momento puedo estar muy enojado, en otro momento menos enojado, más apto, más alegre. Ese no es el problema. El problema no es que mi estado de ánimo varíe y que ese estado del yo varíe. El problema, entre comillas, la situación a observar, es cuando ese comportamiento empieza a anclarse en un determinado lugar. El problema no es que suceda, porque eso forma parte de la vida. El problema es que se ancle, y que quede fijo, y que una y otra vez mis experiencias se repitan. Entonces, acá solemos decir, en Argentina, no nos damos cuenta porque rompemos las cosas. Entonces, cuando más bonito está la relación, cuando más bonita está la situación, cuando ya quizás estoy llegando hacia algún lugar, lo rompo. Lo rompo a través de un pensamiento, a través de una acción, de un comportamiento. Eso sería algo muy, muy bueno para aprender a observar. En qué comportamientos, en qué estado del yo suelo anclarme. Y la otra cara que nombró Enzo, es carencias. Es decir, mi dificultad para posicionarme en el estado adulto responde a mi lealtad con alguna carencia. Esa carencia puede ser propia, o sea, de mi propia vida consciente, y esa carencia también puede ser heredada.
Entonces el plus que tiene esta formación, este seminario, es compartir con ustedes movimientos sistémicos que nos permitan observar cuáles son esas lealtades, esas lealtades que siguen manteniendo viva la carencia. Entonces de pronto sí pasé una situación difícil en mi vida, pasé una situación de abuso, pasé una situación de discusión, de separación, sin embargo, algo una y otra vez sigue manteniéndola viva. Entonces vamos a ir juntos a trascender estos comportamientos. ¿Significa esto que no vamos a volver nunca más a lo mismo? No, seguramente vamos a estar fluctuando. Lo importante de esto es ser cada vez más conscientes, tener la herramienta y la fuerza para ponernos y colocarnos en donde se requiera en la posición de adulto y comprometernos con ese desarrollo. Ser conscientes, que no anclarme, no quedarme ahí en un punto fijo. Poder vivenciarlo, poder ejemplificarlo, poder compartir las cosas que nos pasan en el trabajo. No desde un aspecto teórico, sino a ver qué te pasa con esto, qué te sucede. Y aquí hay algo bien interesante, que es la congruencia, nuestra congruencia interna. ¿Por qué yo de boca para afuera digo algo y sin embargo mi comportamiento, mi energía, mi postura corporal dice otra cosa? Entonces yo no solamente estoy transaccionando con las palabras, estoy transaccionando con el tono de voz, estoy transaccionando con mi postura corporal, estoy transaccionando por lo que está sucediendo en mi corazón. Entonces muchas veces digo, bueno, pero si yo le dije, pero si yo me puse, el tema es que pasó hacia adentro, ¿no? Así que bueno. Has tocado un punto muy importante porque fíjate que tenemos las personas mayormente problemas a la hora de comunicar y expresar lo que realmente está en el interior de cada quien. ¿Cómo llega Edith Berg a observar y a desarrollar la teoría del análisis transaccional? Precisamente desde esa psiquiatría tan convencional en esa época, se topa un buen día con uno de sus pacientes que venía agotado, venía cansado este paciente a su consulta. Era de estos pacientes ejecutivos con corbata, que lleva siempre una vida, posiblemente estas vidas de los ejecutivos, de rigidez, de análisis, de lógica, de ser muy rectos a la hora de hablar y de tomar decisiones. Ese día ese paciente no quería hablar, ese día ese paciente estaba cansado. Y Edith Berg quería darle un giro a la consulta, quería buscar una nueva forma de comunicarse con sus pacientes. Y le pregunta entonces a ese ejecutivo que cómo se sentía. Y el ejecutivo, lo que acabas de nombrar, lo que acabas de decir tú, Natalia, comienza a decir algo, pero se comienza a mover fuertemente la corbata. Comienza a ser así de manera muy agresiva con la corbata y dice, es que me siento cansado, estoy fastidiado, pero se jalaba la corbata. Allí Berg, en su experiencia, gesto corporal, inmediatamente le dice, a ver, ¿de qué te quieres liberar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres comportar? ¿Qué quisieras hacer en este momento? ¿Qué papel quisieras jugar? Y cuando le dijo jugar, inmediatamente esa persona reaccionó y le dijo, yo quisiera ser un vaquero, yo quisiera comportarme como un vaquero y montar en un caballo. Allí inmediatamente Edith Berg conecta con él en un nuevo lenguaje, reconoce el sentido del yo y se va a la niñez de ese ejecutivo y le sigue el juego y le dice, a ver, vaquero, quítate esa corbata, quítate esa chaqueta y móntate en tu caballo. Claro, imagínate, cuando Edith Berg, un hombre que tan serio, tan rígido primero en su metodología, pasa también a incorporarse a una nueva forma de hablar con su paciente, este rompe. Y allí comenzaba el descubrimiento de Edith Berg con los estados del yo.
ahí comenzaba a hacer contacto con el niño de sus pacientes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas veces nosotros nos escondemos o nos colocamos en posiciones donde queremos evitar ser aquello que siempre hemos sido. Todos venimos de la niñez, todos venimos del estado real del niño. Y aunque seamos adultos, y aunque estemos en una fase diferente, y los que son padres sean padres, siempre el niño está incorporado en nuestro ser. Pero cuando intentamos o queremos bloquear a ese niño, cuando queremos no darle libertad a ese niño, estamos generando una represión de uno de los estados más importantes y originarios de la vida. Y esto ocasiona un caudal de neurosis que seguimos viendo en consultas, seguimos viendo y viviendo en las personas que nos visitan día a día, y que nosotros mismos nos damos cuenta, si no liberamos, si no expresamos, si no volvemos a recrear, caemos en una trampa psicológica muy marcada que se llama estrés. Y el producto del estrés es mayormente el no proporcionarle el espacio suficiente al Johnny. La verdad es que tiene un sentido increíble, ¿no? Y ¿cómo te diría? Nos ofrece distinciones muy claras para intervenir. Porque ese estrés cuando avanza se lleva a nuestra salud. Y nosotros nos dejamos llevar la salud por no tomar ese estado adulto, y de ese estado adulto las decisiones necesarias para dejar libre a ese niño, para actuar de manera inocente, para quizás soltar algún comportamiento que tenga que ver con el someterme al otro, o revelarme al otro. Entonces, empiezo a darme cuenta de que si me sigo comportando de tal o cual manera, mi destino va hacia encontrarme con una enfermedad, ¿no? Con una ruptura de algún vínculo, con el distanciamiento con las personas que más amo, de mi familia. Me lleva a separarme o a mantenerme alejada de compañeros de trabajo, de no poder comprender. Sabes que hay una frase que estuvo resonando internamente. En constelaciones solemos repetir esta frase que es, y tú, me acuerdo que lo compartimos a liberarnos de ciertas memorias con esta frase. La frase dice así: aunque yo piense diferente, pertenezco. Por favor, mírenme con buenos ojos, aunque yo piense de manera diferente. Estuvo resonando esta frase y tuve una experiencia difícil en el trabajo. Entonces estuve observando esa experiencia relacional desde el análisis transaccional. Y la pregunta mía fue, ¿por qué nos costó mirarnos? O sea, ¿qué pasó que no pudimos llegar a un acuerdo? Entonces sentí la necesidad de yo pronunciar esa misma frase hacia el otro. Y la dije de la siguiente manera: aunque tú pienses de manera diferente, perteneces. Me di cuenta que aquello que yo había trabajado primero, solicitando a los míos ese amor, esa caricia, me tocaba a mí también ofrecerla a otro, porque sin darme cuenta estaba excluyendo un punto de vista. Y eso es claramente una posición de estado padre. Y si transacciono desde un estado padre, me voy a encontrar una y otra vez con personas en su estado niño. O con otras personas que en su estado padre produzcan una confrontación permanente. Y cuando hay confrontación no hay entendimiento. Entonces, si una de las personas que están transaccionando, comunicándose, se colocan en el estado adulto, se desarma esa manipulación. Me pareció maravilloso, porque cuando nos entrenamos mucho en autoobservarnos, la herramienta aparece en el momento menos pensado.
y las experiencias dejan de ser una mala suerte o una maldición, sino que también empiezo a darme cuenta que yo las estoy generando todo el tiempo, porque no estoy poniendo luces a situaciones que todavía las tengo ahí en el baúl. Entonces quería compartirles esa experiencia y charlábamos con Enzo también de contarles un poquito sobre la manipulación. Sabes que tomo esa parte y que me gusta muchísimo que tú la asocies, porque aquí, sobre todo cuando estemos en el módulo del AT, vamos siempre a incorporar, y más que hay muchas personas, las personas que están en esta sala, que han sido estudiantes o son estudiantes de constelaciones familiares, hay personas que ya son consteladoras. ¿Cómo se integran las constelaciones familiares con el AT? Y quería dar una asociación de los estados del yo con las órdenes del amor. Con el tema de los órdenes del amor, tenemos que mirar que, por ejemplo, la pertenencia y el yo niño tienen una conexión. En el tema de la jerarquía y el yo padre tienen la otra conexión. Y finalmente, la ley de equilibrio, esa ley de dar y tomar, ¿no? de igualdad, tiene que ver con el adulto. Entonces podemos también asociar, claro, hoy no nos vamos a meter de lleno en el triángulo dramático o triángulo de Karman, que allí también miramos cómo se vincula cada uno de esos roles, de esos papeles con las distintas órdenes. Pero simplemente haciendo un ejercicio con cada uno de los estados del yo, podemos asociar dichos estados del yo con los conocidos órdenes del amor de Bert Hellinger. Y comprender también qué pasa entonces si tenemos un niño herido. ¿Qué ocurre entonces con el sentido de pertenencia? ¿Dónde comienzan los problemas del sentido de pertenencia en realidad? ¿En el rechazo, en el abandono, en la ausencia, en el no aceptar, en el no sentirse aceptado? Todo esto tiene que ver con esa participación, con esa manifestación que el niño recibe. Y por supuesto allí tenemos los orígenes también de parte de lo que conocemos como la pertenencia. La jerarquía, por ejemplo, tan importante como todas las demás, la jerarquía, el respeto, partiendo de ese padre que nos lleva inmediatamente a la reconexión con los padres, con papá y mamá, en reconocerlos, en darles su lugar en el ámbito de las constelaciones. Y finalmente, en el papel que jugamos o que queremos o que creemos que jugamos mayormente, que es el adulto, cómo estamos con el feedback, cómo estamos con esa transacción de dar y tomar. ¿Sabemos dar? ¿Sabemos tomar? Entonces, aquí podemos conjugar estas órdenes con los estados. Y podemos también revisar inmediatamente cómo estamos desde los estados personales en función de dichas órdenes. Es como un intercambio, es una dinámica mutua, ¿no? Es una dinámica que de allá para acá y de para acá hacia allá vamos a ver las respuestas y vamos a obtener también posibles nomenclaturas que nos van a decir muchas cosas. Sobre la manipulación, Natalia, ¿tú qué enfocarías? ¿Cuál sería para ti el principio de la manipulación, sobre todo en las transacciones? Lo que observo, y también es parte importante del motor de ofrecer esta herramienta, es con qué facilidad nos vemos involucrados muchas veces en situaciones de abuso. ¿Qué es lo que hace que me encuentre sin poder? ¿Qué es lo que hace que me falten fuerzas para salir de alguna situación perturbadora? Uno de los principales síntomas de que estamos en un triángulo de manipulación es nuestro malestar. Un malestar que sucede en esta incomodidad, ¿no? En esta aversión, en este rechazo, en este síndrome de Medusa, como decía Enzo.
Sin embargo, no le puedo poner palabras, no lo puedo reconstruir, se me dificulta. Y se me dificulta también poder accionar para salirme de él. Entonces, al poder meternos en nuestros rasgos de esos estados, ¿no? Cómo es Natalia en su estado niño, cuál es su carencia, cómo es Enzo en su estado padre, qué suele hacer. Al meternos con mucho amor, delicadeza y hasta con alegría, mirarnos desde ese lugar, nos va a permitir construir nuestra caja de herramientas. La caja de herramientas de Natalia para salir rápidamente de una situación de manipulación. Y al haberlo logrado, las personas que acompañamos a otras personas, y aquí hablo desde un profesional hasta una mamá con sus hijos, hasta una esposa con su pareja, al poder lograrlo, también esa energía, esa congruencia posibilita al otro poder salirse de esos espacios tan poco gratos, que son desempoderantes, porque lo cierto es que impiden a la persona manifestarse en sus talentos. Empieza a suceder una confusión en la que la persona no encuentra su esencia, da autoridad y asigna su energía a elementos de poder que están afuera. Coloca el poder en el dinero, coloca el poder en una aprobación, coloca el poder en una persona que no se puede perdonar, suponte. Coloca el poder en una persona cuya aprobación necesita siempre. Entonces, eso ocasiona a nivel energético, y aquí viene el otro abordaje que vamos a integrar con Enzo, produce fuertes fugas en nuestra energía. Es decir, que podemos sentirnos muy desvitalizados, con sueño, con pereza, sin ganas ante nuestros proyectos, y eso puede deberse a que estoy dentro de una manipulación. Para que esa manipulación aparezca afuera, está adentro nuestro. Entonces, dentro nuestro también están estos tres elementos haciendo su juego. Entonces, la propuesta es meternos ahí con dulzura y suavidad, practicar mucho, hablar de lo que nos pasa e ir armando nuestra cajita de herramientas con mucha profundidad. Por eso es que decidimos con Enzo asignarle un mes completo a cada herramienta. Y no verlo de manera superficial, entrar en la profundidad de esta situación, entrar en la profundidad de esa carencia infantil, entrar en la profundidad de una manera amorosa, simple, fácil, sin drama, efectiva, de tal forma que podamos mejorar nuestras comunicaciones desde nosotros hacia nuestra pareja e impactar en la comunidad. Y el propósito también es escucharlos, así que con eso queremos escuchar sus preguntas, lo que opinan, las dudas que tienen, sus experiencias. Yo quería complementar algo contigo, Natalia, sobre el tema de las víctimas, producto de la manipulación. Me acordé muchísimo de, bueno, tú debes recordar esta experiencia que tuvimos en uno de los entrenamientos con Bert Hellinger, cuando Sophie Hellinger dijo una vez que ella no le tenía tanto temor a los perpetradores, que había que tenerle más miedo, así mismo lo expresó, a las víctimas. Cuando decimos esto es porque muchas veces resulta que las personas que se visten de víctima son más perpetradores que su perpetrador. Porque la víctima, cuando se reconoce como tal y quiere adoptar el estado como tal de víctima y no quiere salir de allí, y condiciona una zona de comodidad con ese papel, se convierte en un gran manipulador. Y eso lo vamos a reflejar en lo que mencionaba anteriormente con el triángulo de Karman. El triángulo de Karman nos enseña una dinámica de perpetradores, víctimas y salvadores. Entonces, al igual que en los estados del yo, al igual que en el PAN, par de adulto-niño, aparecen también dinámicas inconscientes, dinámicas donde las personas participan y no se dan cuenta desde la víctima o desde el agresor o perpetrador y desde el salvador.
y en ocasiones jugando a las tres al mismo tiempo. Entonces aquí, todo esto que estamos manifestando, así como lo ha dicho Natalia, lo vamos a ver no solo en el campo social, ¿no? En el campo individual de cada persona, en sus distintas relaciones interpersonales, sino también en el tema de la pareja. ¿Qué ocurre con las transacciones de la pareja? Y más allá, en el área laboral, lo que son los temas, los conflictos, los anclajes, las repeticiones en el ámbito laboral. Y vamos a escuchar a Natalia entonces qué nos dicen todas las personas que están participando, que están en la sala, qué preguntas tienen, que para nosotros es muy importante esta retroalimentación y nos place mucho, mucho escucharles y saber cómo se sienten con respecto a esta charla que estamos llevando el día de hoy, Natalia y yo. Lorena Cardone nos coloca en el chat un comentario: ¿cómo se puede hacer con una persona adulta? Contesta como un niño, tiene berrinches, ahí está el problema, asevera. En primer lugar, observarnos desde nuestro estado adulto, Lorena. Es decir, cómo yo me relaciono con esta persona aceptando que está conduciéndose de esa forma. Si hay una persona que se presenta reiterativamente ante nosotros en ese estado niño, hay una manera de caer en la trampa de la manipulación y hay una manera de salir. La manera de estar en la trampa y de permanecer ahí es que yo me coloque en un estado padre, queriendo o pretendiendo educar a esa persona. No tenemos poder sobre el comportamiento y la respuesta del otro. Sí te aseguro que la evocamos. Entonces la pregunta es, ¿a partir de qué estado Lorena evoca este comportamiento en el otro? Para permanecer en ese estado padre. Ese estado padre, ¿qué carencia contiene? ¿Qué es lo que necesita ese estado que está exacerbado? Al trabajar eso, podés desarrollar tu circuito de salida, posicionarte en el estado adulto y tomar al otro como un auténtico otro. Con lo cual no te vas a enganchar ni mentalmente, emocionalmente, energéticamente, ni físicamente con aquel comportamiento. Hay enganche, hay manipulación cuando tú te colocas en un estado padre o cuando te colocas también en un estado niño. Entonces te pones a la misma altura. Ante un berrinche de un 1,5 puntos, yo hago un berrinche de 3,4. Entonces, ese intercambio produce un desequilibrio y un desentendimiento en donde todos pierden. El análisis transaccional, el Verne, desarrolla 10 herramientas. Lo que vamos a mostrarles con Héctor y me confundo con Héctor. Perdón, Enzo, te nombro como otro amigo muy querido. No te preocupes. Lo que vamos a nombrar lo que vamos a trabajar con Enzo es el desarrollo bien profundo de esta primera parte, que es identificar las narrativas a través de las cuales nosotros estamos en estos estados de padre, adulto, niño. Está que tú te puedas ver claramente qué te dices, qué piensas, qué emociones tienes, qué emoción te lleva a tal o cual lugar. ¿Comprendes, Lore? Entonces, ese es el propósito, de trabajar intensa y profundamente cada una de las herramientas para destrabar y salir de ese círculo. Enzo, ¿quisieras aportar algo en relación a esta pregunta? No, perfecto lo que tú le has respondido a Lorena. Estaba mirando, haciendo el dibujo, ¿sí? de las transacciones. Cuando una persona que es adulta responde desde el yo niño, es un cruce de transacción con el otro adulto. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí siempre estamos mirando por qué esta persona necesita o qué la lleva a defenderse. O sea, ¿de qué se defiende? Porque cuando hacemos cruces de transacciones, es como que inmediatamente levantamos una defensa. Nos estamos defendiendo de algo. Si yo te pregunto, Lorena, hola, ¿cómo estás? Y tú me dices después, aquí bien,
pero bueno, pudiera estar mejor. Ahí ya te estás defendiendo, ¿ves? Y ahí me estás lanzando una transacción cruzada que viene de tu niña. No era necesario, era de responderme, hola Enzo, bien, aquí trabajando o escuchándote o atendiendo o haciendo cosas. Conversación o comunicación del yo adulto al yo adulto. Pero imaginemos que en este caso una persona se dirige, y esto pasa mucho, Natalia, y qué buen ejemplo el que nos trae Lorena. Imagínate que continuamente nos topamos con personas donde uno desde una posición adulta le hace una pregunta, mantiene una conversación y el otro está continuamente respondiendo desde ese yo niño como escudo, como punto de defensa, y lo que hace es hablar desde un lenguaje, o sea, la narrativa, como decía Natalia, es una narrativa que tú dices, bueno, pero aquí, ¿qué está pasando? No te estoy comprendiendo, porque te estoy preguntando por A y tú me estás respondiendo desde B. Y, y aquí es donde ya comienza a tener graves problemas la comunicación efectiva. Allí no se está produciendo ninguna comunicación efectiva. Y esto ya es parte de todo lo que comenzamos a mirar en el día a día, en lo cotidiano, con los problemas enormes, enormes de comunicación y de comprensión, de entendimiento aparte entre las personas. Entonces, allí habría que desactivar qué es lo que lleva a esta persona a reaccionar desde el niño como un escudo, como una defensa, porque de algo se está defendiendo. Y ese sería el trabajo que siempre vamos a poder realizar con el AT. Y mientras te escucho, Enzo, también tiene una necesidad de compartir, un deseo de compartir lo que sucede cuando estamos ante personas agresivas o personas que necesitan imponer su punto de vista. ¿Alguien quiere compartir algo al respecto de eso? Si tiene algún evento de su vida o si con frecuencia se encuentra con personas que necesitan o quieren a toda costa imponer su punto de vista y cómo se pone cada uno. Aquí tenemos preguntas. De Normi. Sí. Sí, no sé si la quieres leer. Sí. ¿La lees tú? Sí. Léela, Enzo. La leo yo. Vale, muy bien. Bueno, tenemos una de Normi, ¿no? Normi nos pregunta, cuando uno está en el estado adulto, hace un gran esfuerzo por permanecer allí, pero observamos que en lo colectivo, en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el campo educativo, tanto con colegas y con el alumnado, cómo identificar y no entrar a ocupar esos estados de víctima o padre que están presentes en la mayoría de seres. Y no considero que eso yo lo proyecte en su totalidad. Es difícil no estresarse cuando uno comprende esta visión. ¿Cómo hacer para dar una respuesta constructiva? Me desempeño como docente. Bueno, fíjense que una de las ayudas donde podemos utilizar la herramienta de la T está en el campo educativo, en el campo de la docencia. Y Normi, lo que ocurre aquí es que también desde los estados del yo tenemos participaciones. Hay un libro muy interesante de Eric Berne que se llama Los juegos en que participamos, precisamente. Este libro de los juegos en que participamos muestra cómo las personas se relacionan en su rol, en el desempeño que les corresponde a cada quien y qué es lo que tiene que predominar en ese ámbito. Si yo, por ejemplo, soy docente, el docente, ¿qué participación tiene hacia sus alumnos? ¿Qué papel le corresponde al docente exponer en su
en su desarrollo, o sea, en su exposición de los yo. O sea, un yo adulto, un yo niño o un yo padre. ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo? ¿Qué crees tú, Natalia? ¿Cómo un docente participa en un aula? O sea, ¿cómo participa? ¿Desde su yo padre, desde su yo adulto o desde su yo niño? Y las combinaciones, ahí está el arte. Es decir, qué es necesario para poder dirigir en el aula, qué es necesario para poder co-crear con el alumno en el aula. Entonces el arte estaría en ubicarme en qué porción de estado padre necesito hacer jugar, en qué porción de estado niño necesito jugar, en qué postura o posición o porción de adulto necesito hacer jugar. Entonces, Fíjate claramente, que Normi dice, perdona que te interrumpa, Normi dice que ella interviene desde el yo adulto. Entonces, claro, claro, Normi, es respetable totalmente porque es la forma inconsciente y también natural de tu papel, de tu rol en el campo profesional. Tú llevas tu campo profesional desde una postura lógica, analítica, congruente y adulta. Pero ¿qué pasa con el educador? El educador tiene que tener momentos donde tiene que tomar las normas y, y comprender esas normas para poder también integrarlas al alumnado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comportarse como un padre. Y ahí es donde aparece el yo padre. El yo padre es el que dicta las normas, el que enseña órdenes, el que enseña a cómo, de alguna manera, responder o trabajar desde ese respeto necesario como autoridad. Pero también muchas veces en la hora que toca conjugar la creatividad, ¿qué va a hacer ese docente? Tiene que bajar la transacción y colocarse en la misma transacción de sus alumnos. Si estos son niños, tiene que ir también al yo niño de ellos. Entonces, no puede mantenerse una sola posición, que sería la del adulto. Aquí, como dice también Lorena, y como has dicho tú, Natalia, participan las tres. Lo que pasa es que hay momentos donde puede intervenir, donde le toca intervenir al adulto, le toca intervenir al padre y le toca intervenir al tal cual. Y ese es un arte. Es decir, para poder hacer jugar estas frecuencias de transacción necesito haber habitado mucho todas y saber cómo funciono yo en cada uno, para saber cuándo hago girar el switch necesario para cada uno de los intercambios. Acá Juan dice, bueno Normi, contanos después si te sirvió esto que compartimos con Enzo. Para ir en orden, dice Liliana, en mi caso me pasa que considero que estoy en estado adulto, sin embargo mi pareja en algunos aspectos sigue viendo que quiero tener razón, pero yo considero de que no es así. ¿Qué opinas de esta narrativa? Enzo Sí, y de la Diana, narrativa, sí, de la narrativa de Liliana, que estoy en estado adulto, ok. Sí, aquí vamos a las transacciones de las parejas que son muy interesantes. Lo que pasa, Liliana, claro, es el criterio, es desde dónde tú te ves, desde dónde tú te colocas. Tú estás en una posición, en un estado continuamente adulto, pero tu pareja puede muchas veces inconscientemente hacer el cambio de transacción y él se coloca en el estado del yo niño. Entonces se están mirando de una forma como que él mira hacia arriba y mira a alguien un poco más grande que no tiene que no debería suceder en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque cuando ocurre que en las relaciones de pareja hay cambios continuos de transacción, se pierde el equilibrio, se pierde la armonía del balance, algo muy importante en los órdenes del amor con lo que significa la relación de pareja, lo que es el sentido de igualdad, el sentido de equilibrio. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener muchos casos
donde la pareja juega desde un yo padre a un yo niño, o desde un yo padre a un yo adulto, o desde un yo adulto a un yo niño, o a veces son dos niños interactuando en la relación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él te dice que tú siempre tienes la razón, que tú quieres tener siempre la razón, está desde alguna forma hablándote desde su niño herido, desde su niño acomplejado. Eso también después lo explicaremos, ¿verdad, Natalia? Sobre las diferencias, sobre los distintos modelos que tienen cada uno de los estados, porque hay varios submodelos o subpartes de cada uno de estos estados. Como hablamos del niño berrinchero, hablamos también del niño que es el pequeño profesor. Ese pequeño profesor esa persona que desde el niño es inteligente, habla, es buscador, es concienzudo, ¿no? Y es así participativo en las conversaciones de los adultos. Entonces aquí pasa lo mismo. Aquí ocurre que muchas veces vamos a tener temas en la pareja donde cuando nos molesta lo que el otro nos dice o siempre nos resuena desde algo que nos molesta, es qué es lo que me está generando una herida, qué es lo que me está molestando a mí, y por esta razón digo, no, es que tú siempre quieres tener la razón, es que tú siempre tienes que tener la última palabra, es que tú siempre, es que tú no te equivocas, pero esa es una narrativa infantil. Y cuando leo acá la última frase, pero yo considero de que no es así, también es una narrativa de padre, en el estado claro, padre. Así Y ahí es es. donde sucede el desentendimiento. Entonces, ¿cómo desarmar ese juego? Si el otro me dice, porque vos siempre querés tener la razón, ¿y qué pasaría si yo le contesto? La verdad que tenés razón. O, qué bueno tu Sí, punto de claro, vista, claro. lo voy a tener en cuenta. Es decir, también me pongo a defender algo. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo asevero como una afirmación y un hecho algo que es solo una opinión, estoy en la misma trampa. Cuando yo digo esto no es así, estoy aseverando que como, a ver, algo que es o verdadero o falso. Y si yo entro en el juego de verdadero o falso, también estoy en esa rigidez de no poder mirar e incluir el punto de vista del otro, su forma de pensar, el otro desde su estructura, lo que está pudiendo ser en este momento, observa, siente y dice que yo quiero tener la razón, es su punto de vista. Es decir, cómo yo respondo ante lo que el otro me dice. Entonces ahí observar si yo también entro en defensiva. ¿Cómo sería ahí desarmar ese juego? ¿Cómo sería suavizar ese momento, ese pensamiento, esa conclusión? Mira, tú has comentado algo que es valiosísimo y has tocado una palabra, has dicho una palabra importante, desarmar. ¿Cómo desarmamos? Cuando vamos también a una línea, o primero movemos la transacción, la cruzamos, o cuando respondemos desde el mismo nivel. Pero todo dependerá del juego en el que estamos participando. Porque si, por ejemplo, a ver, si por ejemplo nos estamos divirtiendo, ¿qué estados aparecen en un momento de diversión en un grupo, en personas? Risas, juegos, bromas. Allí está participando el estado del niño puro. Ahora imagínense ustedes que en un parque de diversiones donde donde todos están divirtiéndose y donde todos quieren recrearse y donde todos quieren participar desde el niño, haya uno del grupo que se quede en el estado del yo padre y diga, no, en esos aparatos no se vayan a montar porque son muy peligrosos. No, es que allí hay que tener mucho cuidado. O sea, el que pone el pero, el que dicta las normas, el que dice eso está prohibido o eso está correcto, entonces ya rompe con el momento y rompe con lo que sería la participación social
que, por ejemplo, un grupo está manifestando en un momento que significa jugar, que significa placer, que significa disfrutar. Y esto suele ocurrir si lo llevamos también a un plano de una oficina, en donde en una oficina se están hablando de proyectos, se están hablando de negocios, se están hablando de objetivos. Allí se está estableciendo una transacción adulta. Imagínense que hay alguien en la reunión que está siempre participando desde el niño. ¿Qué va a suceder con esa persona? ¿Cómo se van a sentir los demás que están en una transacción de su yo adulto? Lo van a ver con cara como que así. Y le van a decir, o alguien le va a decir, mira, por favor, esto es algo serio. Ponle seriedad al asunto. Ven, ahí es donde participan este tipo de respuestas o de diálogos o de expresiones o de molestias. Porque hay alguien que está rompiendo la transacción. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que hay momentos, hay instantes, hay participaciones donde no podemos estar con los tres estados a la vez. O si se queda alguien anclado en un estado que es incongruente al resto de los demás, esa persona comienza a ser incómoda. Y allí es donde se comienza a sentir toda esa incomodidad que muchas veces nos dicen, es que yo tal persona no la soporto. Tal persona, es que no sé, no la tolero, no, es que siempre que habla o que dice algo me produce un efecto claro. ¿Desde dónde la estás recibiendo y dónde te colocas tú? Muy bien, creo que tenemos más preguntas. Sí, ahí Juan Fantasía dice, según la pregunta de Nati, cuando comparto ideas y alguien quiere imponer su punto de vista, me causa enojo por su falta de amplitud. Ahora que lo preguntas, me veo reflejado y reacciono en vez de solo escuchar y permitir una relación de diálogo. Siento la imposición a mi niño y ahora reclamo que no he sido escuchado. O sea, le viene ese pensamiento interno, esa conversación interna, ¿no? De nuevo aquí la carencia, Juan, y es como acaba de concluir Enzo. Él dice, desde dónde el otro me habla y desde dónde yo respondo. Porque si yo me doy cuenta en ese momento que la otra persona está en una postura de querer tener razón sobre algo, no está abierta al diálogo, pueden suceder varias cosas. Lo espejo inmediatamente, o sea, resueno totalmente en su misma frecuencia y me pongo también haciendo exactamente lo mismo, porque como el otro tiene su punto de vista, yo también, y dos personas queriendo tener razón, es conflicto inmediato. Entonces, el poder yo preguntarme, ¿qué estoy defendiendo al momento en que el otro quiere imponer su punto de vista? ¿Qué me pasaría si simplemente él tiene razón? ¿Qué se juega? ¿Qué está en juego? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? ¿Cuál es la herida que evoco una y otra vez? ¿Y qué decido hacer y desde dónde yo me decido colocar? Y en esto de reclamo que no he sido escuchado, es también un estado niño. Es decir, ¿en qué situación te pone ese juicio? Y cuando yo juzgo, vuelvo al estado padre dentro mío. Entonces estoy jugando y moviéndome de esas dos narrativas todo el tiempo. Alguien que te juzga internamente, alguien que se somete internamente. Entonces es simplemente validar el punto de vista del otro como un legítimo otro, estimar mi punto de vista y comprender que esa persona tiene su manera de pensar, que yo tengo mi manera de pensar y que la amplitud de la otra persona no es mi competencia. Si la manera de escuchar del otro es amplia o estrecha, no me compete. Porque si no, también me voy a poner yo en el lugar de querer y pretender educar al otro. Y esto no es que sea fácil, ¿no? Yo te comprendo, Juan,
y empatizo contigo en esto de cómo dialogar con una persona que solamente ve una parte, quizás, de la situación y no logra una visión global. Entonces, como dice Enzo, voy a tener que regular, voy a necesitar regular. ¿Desde qué estado, desde qué comportamiento narrativa voy a comunicarme con esta persona? ¿Cómo colaborar con esa persona para desarmar esa manipulación o para desarmar esa tensión, ese momento de tensión? Entonces quizás una frase o decir, bueno, sí, la verdad es que quizás tengas razón en esto o valido totalmente tu punto de vista. Porque el otro está manifestando su punto de vista. ¿Qué me sucedería a mí si yo valido el punto de vista del otro? Simplemente. Entonces ir viendo cómo yo respondo a esas transacciones, que si son y se me repiten con frecuencia, evidentemente me traen algo. Normi dice, o sea que ser creativo según el presente, dice Normi en relación a su posición de docente. Normi es mirar qué se necesita aquí y ahora, eso sería. Es decir, no pretender o mirarnos o creer como ilusión que seguimos siempre el mismo y lineal comportamiento. Vamos moviéndonos al compás de lo que la vida me va proponiendo y observando la medida justa de cada interacción. La creatividad es una habilidad que se despliega en el estado de inocencia de un niño. Así que bueno, vamos a pasar por toda esa experiencia. Normi ya está inscrita en el curso, así que ahí vamos a charlar largamente todo esto. Y ya estamos en la hora. Me gustaría, bueno, ir cerrando. Y Enzo, ¿qué te gustaría decir hacia el final? Sí, estaba leyendo también los comentarios de Marister, creo que de Liliana también, que nos preguntaba algo, y alguien que te comenta, dijo algo muy interesante, creo que fue Marister, que te ha dicho Nati, simplemente dejar de tratar de tener razón, lo que tú dijiste, que a ella le ha dado cambios importantes en las relaciones con los demás. Claro, porque cuando aprendemos o comenzamos a ceder y simplemente comenzamos a decir o a bajar, ¿no? A bajar esos niveles de intensidad o de resistencia, es cuando podemos entonces estar disponibles al cambio. Mientras que nos mantenemos en las barreras de defensa, mientras que colocamos la resistencia o estamos en un espacio de negación, va a ser imposible poder tratar y comunicarnos con el otro. Y esto quería agregar un punto final, Natalia, que también tiene mucho que ver con lo que vamos a dar y con lo que vamos a trabajar en el análisis transaccional con el sociograma, porque el sociograma viene a ser parte también de lo que ya como punto de cierre a esta charla, a esta conferencia que hemos dado hoy, en el tema de los países, por ejemplo, en el tema de un colectivo, si sus líderes, por ejemplo, utilizaran el análisis transaccional con el resto, o sea, con la gente, con las personas, si verdaderamente se conectaran desde la comunicación, esa comunicación efectiva, y escucharan a sus participantes, tuviéramos mejores mandatarios, tuviéramos mejores representantes en una asamblea, en un poder ejecutivo, en un poder legislativo. El problema está que en los sociogramas, precisamente, los principales niños son ellos. O sea, los principales niños heridos son los que quieren asumir el papel de directores y de representantes de una nación. Entonces, claro, esta herida, inicialmente, imagínense el niño que tiene que asumir, o la persona que tiene que asumir el papel de padre,
puesto desde un lugar, desde un niño, o comportándose como un niño. Eso es como un jefe que se comienza a comportar como empleado. Entonces, ¿qué podemos obtener de allí? ¿Y cómo podemos comprender eso? Y claro, a esas acciones hay reacciones. Entonces vamos a tener también un resto, un resto del colectivo también cruzando o lanzando una transacción desde un mismo lugar. Y cuando vemos las confrontaciones, es que aparecen dos niños peleando o aparecen dos padres ostentando el poder. Cuando hay del yo padre a mi yo padre allí enfrentados, estamos hablando de que somos dos personas ostentando el poder y no aportando ninguna solución. ¿Quién es más fuerte? Yo soy más fuerte que tú. Esa sería una narrativa de padre versus padre. Y esto ocurre mucho en lo colectivo, en lo social, en lo empresarial, en lo organizacional. Hitler era un niño herido. Total. Entonces, vaya que si no hay como para mirar y observar dentro de cada uno de nosotros cuáles son esas heridas y carencias. Así que bueno, es ir participando desde nuevas definiciones. Liliana pide más herramientas para trabajar ese niño herido, así que la invitamos a sumarse al módulo introductorio que justamente tiene ese propósito. Jorge Geraneo dice, a veces esa participación como niño se usa como un mecanismo de deflactación. Sí, por supuesto, o sea, el adulto, a ver, el ser humano cesa en su estrés y empieza a reconocer y actuar desde tomar los recursos que necesita cuando toma contacto. Entonces podemos hacer demasiadas cosas para evitar mirar el tema de frente, ¿no? Y a eso le llamamos deflactar, hacer chistes fuera de lugar, como decía Enzo, proponer, qué sé yo, ver una película cuando estamos en una reunión de trabajo, pónganse. Entonces sí, son mecanismos que impiden justamente que yo tome contacto con ciertas cosas que tienen que ver con esa herida, con esa carencia. Y bueno, y complementando eso, de ahí parte de los títulos que hemos utilizado, Natalia, del yo ok, tú ok, que sería yo estoy bien, tú estás bien, pero esa, digamos que sería la sana, la narrativa y el diálogo, la respuesta, la resonancia más sana. El yo estoy bien, tú estás bien, pero vamos a escuchar muchas veces o vamos a resonar muchas veces de yo estoy mal, tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien. Todas estas que he dicho a continuación significan estados neuróticos y también posiblemente ya estados disociativos de la personalidad, porque ninguno de ellos son congruentes con una realidad. Tal cual. Así que, bueno, hasta aquí con nuestro compartir. Así es. No nos queda más que Muchísimas invitarlos. gracias. Gracias inmensas. Ahí les pusimos el link para que puedan acceder a la página donde explicamos un poquito más acerca de este módulo y puedan inscribirse si así lo desean, si así lo sienten. Y para nosotros es un placer inmenso darles la bienvenida. Muchas de las personas que están aquí participando ya están inscritas en el módulo, así que agradecerles esa participación. Realmente estamos muy contentos de abrir esto. Desde Tucumán, aquí, y Enzo desde Palma de Mallorca. ¿Hace frío allá, Enzo? Sí, está haciendo frío, pero no estamos bajo 40 grados, menos 40 grados, ni menos, gracias a Dios. Pero sí, hace un poco de frío. Quizás es el frío más llevadero de España, ¿no? Porque en España, de verdad que las temperaturas también han descendido bastante. Pero estamos bien, bastante bien.
Entonces yo estoy bien y tú estás bien. Exactamente. Bárbaro, muchísimas gracias, Enzo, y a cada uno por haber estado. Gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos. Se les quiere mucho. Chao, gracias. Adiós.